Me da mucho gusto saludarlos hoy que vamos a hacer una segunda parte del programa que usted vio la semana anterior sobre si hay equidad de género jurídico en el feminicidio. La semana anterior también tuve el privilegio que nos acompañaran la doctora Betty Zanoli Favila, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida y sobre todo agradecerle su disposición, su tiempo, dejar sus otras actividades para estar con nosotros en este programa que usted recuerde, porque nos ve es una realidad. Muchas gracias, Betty. Gracias a usted, doctor, es un privilegio. Y por supuesto, el maestro que no necesita presentaciones, Raúl Carrancá y Rivas, uno de los más distinguidos penalistas en este país, fundamento de la facultad, siempre un cimiento en ella. Él fue director del Seminario de Derecho Penal, por ejemplo, y bueno, las de las mejores tesis se escribieron en la época que él fue director. Muchos de aquellos alumnos hoy son brillantes penalistas, juristas, que lo agradezcan o no, le deben su lugar y su prestigio a un profesor como Raúl Carrancá y Rivas, a quien además le agradezco también dejar otras actividades, estar con nosotros para seguir esta segunda parte del delito de feminicidio. Maestro, muchas gracias. Al contrario. La teleaudiencia te lo agradece. Al contrario, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar, para continuar el diálogo que teníamos con ustedes sobre si es realmente, si hay igualdad jurídica en la ley, en el Código Penal, y bueno, haríamos extensivo a otras leyes, pero en el caso específico, en la ley penal, del delito de feminicidio, entendido como lo dejamos dicho en el programa anterior, pero le diría yo al maestro Carrancá que nuevamente nos hiciera alguna referencia a que se entienda con toda claridad que equidad de género es igualdad, pero que de ninguna manera, dicho con todo respeto, los hombres y las mujeres seremos iguales, porque precisamente por ser de género distinto es lo que nos hace tan diferentes. Entonces, llevado esto a lo jurídico, decimos, hay igualdad jurídica en el tratamiento que da la ley al delito de feminicidio. Entonces ahora vamos a escuchar al maestro Carrancá. ¿Qué nos dice al respecto? Gracias. El género es el ser humano. Las especies son varón y mujer. O bien género es hombre, porque es neutro. Si vamos al diccionario, hombre es ser humano, individuo, persona. Entonces el género es el varón, la mujer, como seres humanos, como personas, y las especies ya son específicamente el varón y, la mujer. Pero lo que nos identifica es el ser seres humanos. Yo creo que en la legislación penal, tal y como está establecido el tipo correspondiente, concretamente me remito al artículo 325 del Código Penal Federal y al correspondiente en la Ciudad de México, y en los distintos estados del país, pero tomando como punto de partida el Código Penal Federal, yo creo que no hay igualdad jurídica, Julián. A mí me parece que se rompe el principio de la igualdad a partir del momento en que el tipo dice que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Ya esta frase, en mi concepto, está afectando la equidad. Y luego agrega que se considera que existen razones de género cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias que, si mal no recuerdo, en la semana anterior, en el programa anterior, tú especificaste con todo cuidado. Yo creo que ahí se rompe la equidad, se rompe la igualdad de género, en mi concepto, y se particulariza, se hace especial hincapié, o lo hace el legislador, en el tutelaje. Es decir, en distinguir clarísimamente a una de las especies del género para tutelarla de manera particular, de manera específica. Es lo que yo considero. Muy bien, bueno,
Es un punto de vista que ratifica lo que antes decía el maestro Carrancá, pero que a la vez ahonda, porque ahora nos lleva a esta dimensión de género como ser humano, que el Código Penal diferencia y que ya antes lo decía la doctora Zanoli en el programa anterior, pero que ahora seguramente ella tendrá un punto de vista que después me tocará a mí emitir una opinión al respecto. Por favor, doctora. Gracias, doctor. Hay una tesis aislada precisamente del año 2012 que curiosamente la propia Corte en un momento dado aborda justamente el feminicidio como creación de tipo especial. Y ahí, al hablar de género, al hablar de que precisamente nos dice esta tesis de la 10ª época, que hay objetivo constitucional, que hay racionalidad, que hay proporcionalidad con el objeto de prevenir y combatir esta situación que se está dando, pero dice, el feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, allí justamente ellos mismos reconocen que de la manera en cómo se está tipificando el feminicidio, lo que se estaría desarrollando es una desigualdad en un tratamiento en donde se rompe la igualdad. Y ahí, todos lo sabemos, en un momento dado, no por ser simplemente mujer o por ser simplemente hombre, per se ya la mujer es más débil que el hombre y viceversa. Entonces, todo esto es muy relativo y solamente extrapola desde el ámbito jurídico a cuestiones más antropológicas, más sociológicas, un aspecto que realmente rompe con la esencia de esta igualdad. Se quiso proteger a la mujer, pero finalmente se le está desprotegiendo y se está rompiendo, diga que no, la Suprema Corte sí se está rompiendo con la igualdad. Bueno, pues es un punto de vista muy interesante que antes mencionábamos, y precisamente esto que la doctora Zanoli trae a colación. Efectivamente es una tesis aislada que fue sostenida por unanimidad por la primera sala en un proyecto encabezado por el ministro Lelo de la Rea, donde precisamente haciendo eco de este gran problema de seguridad en el país, dicen ellos en esta tesis aislada que es efectivamente este tipo autónomo y que tiene esas características, porque aquí ya se presenta no una lucha, sino simplemente opiniones diferentes que finalmente, aquí habría que considerar, ya antes en el otro programa lo dijo la doctora Zanoli, al referirse a Chihuahua y al Estado de México, lugares con el mayor número de feminicidios, que no se atenúa, no se reduce el número, y entre que se castiga con poco o con muchos años de cárcel, o como bien decía el maestro Carrancá también en el programa anterior, penas severas, penas tan largas, pues en realidad no llegan al punto de la rehabilitación. Pero en este caso es importante, maestro Carrancá, que podamos nosotros decirle a la distinguida teleaudiencia, es un tema que me gustaría mucho que tocaras, porque es muy, muy de los penalistas. Las penas. Cuando dicen entre 5 y 20, desde mi perspectiva, creo que se está abriendo una puerta a una corrupción impresionante, porque es un hombre finalmente el que dice, por el delito te puedo dar 5, te puedo dar 20. Y es muy subjetiva la aplicación que se va a hacer de la pena, porque, claro, seguramente un penalista diría, pero no se puede decir que en lugar de 5, 20 se dieran 12 y medio años, sea lo que fuere, porque siempre se va a ir haciendo la pena para la readaptación, de la rehabilitación, etcétera. Pero en el caso específico del feminicidio, tu punto de vista, ya aceptando que es un tipo autónomo, que está, etcétera, ¿cuál crees tú que sea la pena más adecuada? Porque bien dices tú eres un gran jurista, eres un gran humanista y te preocupa mucho algo que yo no considero, porque no soy penalista, la rehabilitación. Porque para mí, antes que la rehabilitación, está el castigo a la conducta, a la gravedad de lo que se ha cometido. Ya no podemos decir, lo más importante de la pena es la rehabilitación. Claro, te entiendo perfectamente bien. Voy por partes.
Primer señalamiento. Yo considero que es un gravísimo error técnico-jurídico decir que es un tipo autónomo. Es decir, vámonos a los lineamientos y principios generales del derecho penal. Es un tipo derivado del homicidio, porque es la muerte de un individuo, de la especie mujer, el feminicidio, pero es la muerte de un individuo, no de un animal, que no sería delito. Es la muerte de un individuo, de un ser humano. Entonces se deriva del tronco del homicidio. Consecuentemente no es un tipo autónomo, es un tipo derivado, técnicamente hablando. Esto está exploradísimo en el derecho penal. Es un tipo derivado. No será un subtipo, para mí podría serlo, no será un subtipo para la Corte, y por eso se van a la idea del tipo autónomo, pero no puede ser autónomo lo que se deriva de un tronco común. Es la muerte de un ser humano. Bueno, en el otro terreno hay dos corrientes. Una que dice que el objeto fundamental de la pena es, Platón decía, es la medicina del alma. Aristóteles hablaba de la rehabilitación, pero sí de una especie de correspondencia entre el delito y el castigo. Pero bueno, hay quienes dicen, el objeto de la pena es rehabilitar, hacer que regrese al seno de la sociedad el individuo que cometió el delito. Muy utópico, porque hay individuos que jamás podrán regresar al seno de la sociedad por una y mil razones, ¿no? Hasta de orden patológico. Entonces, no deja de ser un principio utópico, pero bueno, representa, ¿qué te diré?, el señalamiento de que la pena por la pena, el castigo por el castigo, no se puede jamás justificar. Tiene que ver con la función punitiva del Estado, etcétera. Y hay quienes se inclinan por el razonamiento o por la corriente a la que te acabas de referir. No, cometió un delito. La consecuencia del delito es la pena. Mesger decía que es la consecuencia jurídica del delito, que entonces sea sancionado, que se le castigue. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se concilian ambas corrientes? ¿O cómo es posible que se concilien? ¿Dónde se le va a castigar? ¿En qué sitio se le va a castigar? Mayoritariamente hablando, o tomando como punto de referencia un índice muy elevado, en las cárceles. Y las cárceles son, particularmente en este país, dígase lo que se diga en contra, un verdadero infierno, donde se rompe la estructura de la pena para llegar a terrenos de tortura, dígase lo que se diga en contra. Los que hemos ido a una cárcel, los que hemos tenido clientes en la cárcel, los que los hemos visitado, sabemos perfectamente el horror dantesco de la cárcel. Entonces, la pena se cumple, la pena privativa de la libertad se cumple en la cárcel. No es pena porque sí, tiene que llevarse efecto en un determinado lugar para que cumpla con sus objetivos. ¿En qué lugar se lleva? En la cárcel. Rebasa los objetivos de los que son partidarios de la pena severa, incluso de las penas duras, porque se vuelve tortura. Al margen de que en el programa anterior señalábamos que las penas de larga duración, pues no son, ¿cómo te diría yo?, no son productivas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, porque llega un momento en que sobrepasan la misma naturaleza de la sanción. Se ha hablado en espacios de gran profundidad en el derecho penal, por ejemplo, Jiménez de Azúa, ya clásico en el derecho penal, hablaba de la sentencia indeterminada. Te castigo 20 años, 15 años, 30 años, 10 años, 12 años, no. Te castigo hasta que haya una rehabilitación. No para que regreses precisamente al seno de la sociedad, sino para demostrarnos que has rectificado tu conducta. Entonces yo no puedo decir te doy esta medicina a un médico indefinidamente, o por 30 años, o por 2 años. No te la voy a dar hasta que tu organismo ya diga basta de medicina. Entonces toda proporción guardada, lo mismo se propone en el terreno de las sanciones, en el terreno de las penas, de tal suerte que sí, que se cumpla con el principio del castigo. Hiciste esto, mereces culpa, hiciste esto, mereces sanción, pero ¿dónde se va a cumplir? Hoy por hoy no es satisfactorio. La cárcel, ¿en qué condiciones se va a cumplir? De cantidad, 20 años, 15 años, 12 años, mejor una indeterminación. Eso es lo que proponen, ¿qué te diré?,
reflexiones muy actuales, muy profundas en el espacio del derecho penal. Muy bien, bueno, es un banquete de conocimientos. Llegar a ellos en esa forma tan didáctica, tan sistemática como lo hace Raúl Carrancá, realmente es un privilegio. Voy a un corte y regreso con ustedes en un momento. Estamos en esta segunda parte del programa, si hay equidad de género jurídico. Aquí me detengo un poco para que usted allá en su hogar pueda leer esto como un sinónimo de igualdad. Equidad de género es igualdad. Ahora, la calificamos de igualdad jurídica y estamos en el tema, como bien lo decía el maestro Carrancá, de esta pena y en dónde y cómo se va a purgar en el caso concreto de un feminicida. Bueno, pues seguramente que no creo que le vaya muy bien en las cárceles, ya cuando está en compañía de otros reos a quienes cometen este tipo de delitos, o quienes son pederastas o violadores, etcétera. Pero es un tema interesante que ahora voy a ir con la maestra Zanoli, porque hay algo que debemos tocar que es muy importante dentro del tema de la equidad de género jurídico en el delito de feminicidio, que es algo que quizá por sabido se calla, que son dos figuras presentes que están siempre ahí en cuanto a ir en contra de esta igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, que es la discriminación y el machismo. La discriminación porque es de muy diferentes clases, y el machismo, este sexismo que se manifiesta, y qué mejor que escuchar a una mujer en esa materia para saber un punto de vista que después vamos a llevar al feminicidio, pero que en principio las mujeres, aún sin llegar a esta conducta de su muerte, son discriminadas y son objeto, en este caso, de estos actos machistas. ¿Qué opinas al respecto? Evidentemente, una de las grandes causas por las cuales México hoy se está desangrando, precisamente por estas violentas muertes atroces de mujeres, deriva, sociológicamente hablando, decíamos en el programa anterior, principalmente del aspecto machista, ¿no?, de una sociedad que a lo largo de las décadas así se ha venido manejando, de la superioridad del hombre sobre de la mujer. En las últimas décadas, la mujer ha tratado de revertir esta situación, entonces el feminismo se ha desarrollado en los distintos ámbitos, principalmente académicos, universitarios. Pero si nosotros nos vamos a la provincia, nos vamos a dar cuenta, y aún en las propias ciudades, que el machismo no está erradicado. El machismo es parte fundamental de la sociedad mexicana, y esto nos hace pensar en la educación. Porque por un lado tenemos el machismo, por otro lado la misma sociedad también discrimina a la mujer de múltiples formas. También discrimina al hombre. Si uno lee las leyes, termina el hombre ahora siendo hasta discriminado en ciertos aspectos. El feminicidio puede ser considerado un aspecto también de discriminación para el hombre, porque él no es el objeto. Pero el punto es, tenemos que acudir a la educación, tenemos que replantear nuestros valores, y no solo en las ciudades, sino a nivel general. Porque para que en un momento dado no nos encontremos con estas problemáticas jurídicas, doctrinarias, de tipos, evidentemente la razón la tenemos en la sociedad. Tenemos que replantear los valores y tratar de darle esta idea de igualdad, no a través de una ley imperfecta, sino en las cátedras, en las escuelas y en las familias. Aquí la familia se erige como algo sustantivo, fundamental, para revertir esta tendencia que precisamente deriva en problemas delictivos, cuando que finalmente estos se podrían ir poco a poco reformando. Si nosotros analizamos cuál es la situación de nuestro país,
Tenemos una enorme multiculturalidad y por eso también esto lo vemos en los distintos estados. ¿Por qué en unos estados es más evidente que en otros? La cultura propia de cada una de estas regiones también influye. Y yo quisiera agregar algo de lo que comentaba el doctor respecto al aspecto de la punibilidad. Es muy grave que en un momento dado exista en una anarquía en cuanto a la punibilidad de las sanciones sobre el feminicidio en los distintos estados de la República. 3 estados tienen un máximo que hasta sobrepasa el del homicidio, 70 años. Y si en el caso de Oaxaca ellos pudieran en un momento dado aplicar todas las posibilidades de incrementarlo, sobrepasaría unos 70 años. Y como dice el doctor Carrancá, finalmente esto, lejos de solucionar el problema, solamente lo va a agudizar porque, ante todo, la prevención no se está dando y la reinserción, como ahora se le dice, no va tampoco a funcionar con semejante tipicidad. Si de ahí al contrario nos vamos a que el número mínimo de años que se le puede dar a un sujeto por el feminicidio son 16, tenemos 50 años de discrepancia que, como se decía, queda totalmente al arbitrio y a la enorme subjetividad de un juez. Entonces, desde allí, ¿dónde está la imparcialidad? ¿Dónde estaría la igualdad? Completamente entramos en un marasmo de inequidad, de discriminación que no nos lleva a nada. Bueno, ya se ha planteado nuevamente, como la semana anterior, una plataforma donde podemos empezar a hacer un perfil, a delinear algo fundamental en cuanto al delito de feminicidio, a la forma en que está legislado, las opiniones que ha emitido la Suprema Corte, las opiniones de los doctrinarios, de los juristas, lo que dicen los diccionarios, para finalmente llegar a algo que es lo que le voy a plantear ahora al doctor Raúl Carrancá y Rivas, que es muy importante escuchar esa opinión. Haciendo a un lado, distinguido maestro, todas las cuestiones semánticas, doctrinarias o especulaciones, no solo en esta, sino en cualquier materia jurídica o científica, estamos inmersos en un problema que no tiene solución, que lejos de resolverlo, cada día se agrava más. Cada día hay más mujeres muertas en este país, no solo en Chihuahua, en el Estado de México, en Guerrero, en Chiapas, etcétera. Siento, cuando menos es una reflexión muy personal, que nosotros tenemos una responsabilidad ante la sociedad, poseemos la ciencia del derecho y tenemos la obligación como juristas de recoger la realidad fáctica, la realidad que nos golpea todos los días de lo que está ocurriendo, para ser capaces de crear normas que en un momento dado esa realidad, como está ocurriendo con el feminicidio, la atenúen o la resuelvan, o la otra parte, el jurista, que es capaz de crear una norma que modifique esa realidad. Concretamente, maestro Carrancá, ¿tú crees, y tu opinión tiene un gran valor en este sentido, y los millones de televidentes que te escuchan seguramente la tomarán en cuenta, ¿tú crees que a esas alturas de la vida del siglo XXI, lo que somos, lo que estamos diciendo, y esa realidad que nos golpea todos los días en la puerta, merezca o no, sobre todo de ustedes que son los egregios, los penalistas, las gentes que manejan esto con más sabiduría, dictar normas adecuadas a esa realidad, o debemos seguir especulando y decir, bueno, si eso no es un tipo autónomo, si la mató porque era mujer, si por qué es esto, porque hay una multiplicidad de tipos, etcétera, y quedarnos como estamos? No, evidentemente, si mal no entiendo tu muy inteligente planteamiento, es nuestro deber, es el deber de todos, magistrados, legisladores, teóricos, comunicólogos, etcétera, atender el problema, porque es un problema gravísimo. Hay que atenderlo desde mi punto de vista, me hago cargo de tu idea y participo de ella totalmente. Hay que atenderlo, sin embargo, pienso, bajo ciertas condiciones, tomando en cuenta determinados factores.
Por ejemplo, dicen ustedes, bueno, decimos todos porque es la verdad, está fundado o fundamentado en datos estadísticos indiscutibles, matemáticos, numéricos, ¿no? Cuantitativos. Millones de mujeres son sacrificadas, son vejadas, etcétera. Que se castigue al responsable, de acuerdo. Consecuencia de ese castigo, pena privativa de la libertad, cárcel. Consecuencia de esto, vámonos a la cárcel. Las cárceles abarrotadas. Ya es un mundo paralelo del otro mundo. Cientos de gentes, miles de gentes. Ese es un problema que tiene que ver con la crisis de la cárcel. ¿Qué se puede hacer? Muchos hablan de los sustitutivos penales, etcétera, pero bueno, es otra cosa. El hecho es que las cárceles reventando. ¿Es esto saludable? ¿Es esto positivo? ¿Es esto conveniente? Habría que tener cuidado. Yo pienso, coincidiendo con lo que señalaba hace un momento la doctora Zanoli, bueno, ella no lo dijo así, pero yo lo digo, es tal vez un atrevimiento de mi parte, que el derecho penal no es todo. El Estado pone su atención, o la sociedad, o el gobierno, en la legislación. Hay este problema, vamos a legislar. Sucede esto, vamos a legislar. En el caso concreto, derecho penal, feminicidio, delito, pena, consecuencias. No, ¿por qué no poner toda la atención del Estado y toda la atención del gobierno? Ella lo señalaba, si mal no lo entendí, en las causas generadoras de esto. En la familia es un problema de carácter social, es un problema con repercusiones hasta antropológicas, culturales, morales, religiosas, psicológicas, hasta de idiosincrasia del mexicano, del macho mexicano, etcétera, todo lo que se ha dicho aquí. Entonces, no hay que desdeñar de ninguna manera, sería absurdo que nosotros lo dijéramos o que un servidor lo dijera, la relevancia, la trascendencia, la importancia de la ley. Pero momento, pon tu atención no solo en la ley, no me des solo esto que es una porquería, como lo ha señalado el doctor Huitrón, perdón, digo porquería, yo no recuerdo las palabras exactas con las cuales lo calificaste, pero es una redacción típica absurda, torpe, tonta, ¿no? No me des esto porque esto no va a resolver el problema. Mejor pon toda tu atención en la causa generadora, familia, escuela, medios de comunicación, no este medio de comunicación que es un medio relevante, no lo digo porque tenga yo el honor de estar aquí, sino porque aquí se manejan ideas, medios que son de plano criminógenos, que estupidizan a la gente, que la frivolizan, que transmiten mensajes precisamente del tema que nos interesa. Ahí está el hombre, el galán, seduciendo a la mujer, que generalmente tiene una personalidad endeble, en muchas telenovelas, en muchos programas de televisión de este tipo, una personalidad frágil, y claro, se va robusteciendo la imagen a su vez del macho mexicano que lastima, que maltrata, que veja. Poner la atención en todo esto, no solo en la ley. Yo creo que el gran problema, entre otras cosas, es que todo se quiere resolver a través de la ley. En este caso de la ley penal, dejando a un lado los otros fenómenos que me parecen de una importancia relevante y que merecen una atención máxima. No sé si más o menos me expliqué, pero en principio así lo veo. No, perfecto. Digo, realmente el maestro Carranca, como ustedes lo oyeron la semana anterior y ahora lo ratifica, él está en esta posición, yo no la comparto con él porque no soy penalista, eso de entrada. Y en segundo lugar porque pienso, estoy de acuerdo con él en lo de la familia, pero pienso que no podemos quitar el dedo del renglón del feminicidio. Es decir, esa es una realidad. Las mujeres están siendo masacradas, siguen siendo muertas, hay una impunidad total. El maestro da un argumento muy respetable, yo lo ignoro en cuanto a su fuerza, de que las cárceles están llenas. Pues sí, y se siguen construyendo más cárceles, pero si ese fuera un supuesto, no llenen tanto las cárceles, aunque haya feminicidas, no, pues tendríamos que llegar a una conclusión claro. Que no sería la más adecuada. Claro. Entonces yo, casi porque el tiempo lo tenemos encima, le preguntaría a la doctora Zanoli, de acuerdo a cómo han sido estas tendencias, lo que ella dice, lo que dice el maestro Carranca, entonces probablemente, y si no tú me corriges, Betty, tú estarías
desde el punto de vista que ya tú y yo expresamos, que no somos penalistas, pero nos importa mucho la materia, que entonces desapareciera el feminicidio como está en la ley y que se quede como está el homicidio. Yo sí sería de la idea de suprimir este tipo porque no ayuda. Al contrario, lo único que va a hacer es generar mayor desigualdad, mayores problemas y por lo tanto mayor injusticia. Y que las muertes, peor aún, van a quedar en una mayor impunidad. Entonces yo sí sería de la idea de que continúe el homicidio y que obviamente se le agreguen de nuevas agravantes, que ya algunos de los códigos locales lo tienen en el caso de la mujer y además en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque eso sí ayudaría a reforzar la punibilidad y la advertencia de que si se matan a una mujer en tales o cuales circunstancias, bueno, al ser mujer, por ser mujer, etcétera, entonces viene ya ahí la sanción de parte del Estado. Pero sí quisiera también retomar esta idea de que paralelamente se tiene que hacer una campaña de concientización social por parte del Estado. El Estado no se puede evadir de su responsabilidad. Tenemos que reeducar a la sociedad y que la sociedad otra vez sea reeducada. Vivimos en una crisis terrible de valores, decía el doctor de los medios de comunicación. El Estado tiene que intervenir, no con campañas políticas que finalmente no sirven. En ningún otro país más que en México perdemos tanto dinero, tantos recursos, tantos espacios. Aquí lo que tenemos que hacer es reforzar la educación en los principios, en los valores y sobre todo decirle a la mujer, más a la mujer que al hombre, con estos violentómetros como ahora les dicen, que parecieran ridículos, pero que son muy ilustrativos. El feminicidio no empieza con el asesinato, el feminicidio empieza en germen, en potencia, desde que un hombre le dice a una mujer, eres un inútil, desde que el hombre le dice a la mujer, no sirves, desde que el hombre jalonea a la mujer, desde que el hombre se burla. Y así se va escalando, un día le da una cachetada, ella no responde, y si le responde, pues es peor. Entonces, la mujer tiene que hablar, la mujer tiene que darse cuenta, como decían, de que no puede estar en la sumisión, tampoco en la ofensiva. Tiene que haber entre los dos géneros un respeto mutuo, pero para que exista ese respeto, pues tiene que empezar desde la familia. Entonces, hemos olvidado a la familia, nos hemos preocupado de mayores penas, de mayores tipos, de más leyes, pero hemos olvidado al hombre y a la mujer, y en este caso a la mujer y al hombre, al niño y a la niña, con el famoso bullying. Pues todo eso no es más que el preludio del final de la tragedia que se llama feminicidio, que puede haber empezado con una simple mala palabra y de allí haberse escalado hasta el final criminal, sádico, patológico, etcétera, de cómo una mujer cae víctima de un hombre que probablemente siempre habrá, como decía el doctor, casos patológicos, sí, pero no es lo que viene a ser la norma en el caso del feminicidio, lamentablemente. Entonces tenemos que reeducarnos como sociedad antes que atender nuevas penas. Claro, mientras tanto, se tiene que pulir la ley. Muy bien, bueno, antes de ir a un corte para la última parte del programa, es muy importante dejar sentada esta premisa. Se ha tocado un elemento fundamental es el delito concreto del feminicidio, que es el castigo, la punibilidad. Pero hay que traer a colación algo muy importante, y yo lo aprendí cuando tuve el privilegio de ser alumno del maestro Raúl Carrancay Trujillo, el papá del maestro Raúl Carrancay Rivas, y con él aprendí hace muchos años que la punibilidad no es elemento del delito, sino que es consecuencia del delito. Es decir, el delito se comete, se tipifica, se castiga, una acción o omisión típica, antijurídica, culpable, etcétera, pero la pena, la punibilidad, la sanción es consecuencia de haber cometido ese delito. Entonces ahora, si tocamos el tema específico de la punibilidad, como algo de que si son pocos o muchos años, etcétera, yo creo que será cuestión de los expertos para que, atendiendo a la gravedad de la falta o del delito cometido, digan cuál es la pena más adecuada, porque además en mi tiempo no había todas estas derivaciones, con todo respeto, que seguramente tienen un fundamento de penología, penitenciarismo, etcétera, que finalmente pues, todo eso es derecho penal, de manera general.
Claro, diferente será la medicina legal o la medicina forense o la criminología, que tiene sus principios, etcétera, pero el derecho penal es el padre y la madre de todas estas diferentes ramas que han surgido, estos pseudo expertos que hay en esto, y que no saben realmente ni siquiera derecho penal. Eso es muy importante. La otra cuestión trascendente, antes de ir al corte, de lo que decía la doctora Zanoli, yo difiero totalmente del punto de vista de ella, porque siento que es un gran avance. Y aquí dejaría sentada una premisa para ir al corte y retomarla en las conclusiones, que debemos, como juristas, proteger y dar las soluciones jurídicas adecuadas y, ¿por qué no?, admitir que el feminicidio es la muerte de una mujer, aceptarlo así como el homicidio, la muerte de un hombre, para señalar que el feminicidio, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer, y de ahí entrar ya a las diferentes circunstancias, porque ya antes lo leí, la última parte del artículo 325 del Código Penal Federal es una trampa, porque como lo dije antes, este es el feminicidio, razones de género, estas son las características, pero atención señores, jueces, legisladores, etcétera, si no se hace así, esto es feminicidio, esto es homicidio. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para las conclusiones y la última parte de esta segunda sobre el tema explicado. Estamos en la última parte del programa, si hay equidad de género jurídico en la comisión del delito de feminicidio. Ustedes han escuchado ya una serie de ideas, de reflexiones, de puntos de vista femeninos, masculinos, neutros, académicos, doctrinarios, de derecho positivo vigente. Hemos traído a colación lo que la Suprema Corte ha resuelto, los tribunales colegiados de circuito. Y finalmente, cada quien de los que aquí estamos presentes tenemos un punto de vista. Los de Raúl Carrancá y Betty Zanoli hay una gran coincidencia de sus puntos de vista, de los míos hay diferencias fundamentales, seguramente porque yo voy más a la solución del problema que a la cuestión académica. Es muy importante mantener estos principios, pero tenemos aquí un problema gravísimo y las mujeres se siguen muriendo. Y las cárceles están llenas, pero ¿cómo atenuamos esto? Entonces, para esta última parte, yo le pediría al maestro Carrancá que nos haga algunas conclusiones, algunas recomendaciones para cerrar con broche de oro este segundo programa. Muchas gracias. Yo considero que lo que el doctor Huitrón ha señalado es de especial y particular trascendencia y relevancia. Es un hecho terrible, el llamado feminicidio, la muerte de mujeres, millones, miles de mujeres. Lo que dice la doctora Zanoli me parece muy interesante y en gran parte participo de ello. Pero no sé cómo lo vean ustedes y nuestro muy estimable auditorio. Parto de la base de que la muerte de una mujer, que es el tema que nos ocupa, es un homicidio. No, pero es una mujer, se le llama feminicidio, etcétera. Hace un momento, perdón, en programa precedente, en programa anterior, me referí al hecho de que el juez debe calificar y considerar una serie de características, condiciones, peculiaridades del acto. ¿Qué les parece a ustedes lo siguiente? El artículo 52 del Código Penal Federal, arbitrio judicial e individualización de las penas, dice en su apartado quinto,
artículo 52, que el juez fijará las penas y medidas de seguridad teniendo en cuenta edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Es la fracción quinta. Se trata de 8 fracciones, pero me detengo en esta. Yo la interpreto o la aplicaría llegado el caso diciendo, bueno, ¿a quién mató el sujeto activo? A una mujer. Me atengo a lo que dice la fracción séptima, perdón, la fracción quinta, y ya es un homicidio no calificado, sino supercalificado por el género. Entonces, se trata nada menos que de una mujer, y este hombre abusó de su condición de hombre y llegó a los extremos del machismo. Entonces, ahí sería el juez el que tendría entre el mínimo y el máximo que aplicar el máximo. No quedaría impune ese crimen, no quedaría impune ese delito. Se estaría considerando que es un ser del sexo femenino y del cual se ha abusado, y todo lo que se pueda considerar y reflexionar en el término de agravante para calificar la culpabilidad. O sea, que yo creo que el propio código, teniendo en cuenta el homicidio y aplicándose el artículo 52, individualización de la pena, arbitrio judicial, concilia o puede conciliar, se me ocurre en principio, ambas posiciones. Sí, es un homicidio, de lo que yo participo y sostengo. Pero fíjate nada más que homicidio, qué hecho tan terrible, tan lamentable, que sea el juez y no la ley. El juez tiene facultades para decir de quién se trata. No, pues no se trata de un hombre común y corriente, se trata de una mujer con estas características, por lo tanto voy a aplicar con base en el arbitrio entre el mínimo y el máximo, por ejemplo el máximo. No sé si me explico, pero creo que por ahí, es decir, el código da, al margen que no en contra del feminicidio, da la solución, situándonos en el terreno del homicidio, sin llegar al extremo de tipificar un homicidio de mujer y llamándole feminicidio, para que no quede impune un hecho tan terrible y que, como dice el maestro y doctor, pues bueno, es innegable lo que está pasando en México y no podemos cruzarnos de brazos y hundirnos en lo abstracto de la teoría e ignorar la lacerante realidad. Yo así lo veo. Eso es fundamental. Yo así lo veo. Pero yo, maestro, ya en esta casi despedida, te haría una pregunta que a la teleaudiencia seguramente le interesará muchísimo lo que digas. Ante todo este cúmulo, este torrente de sabiduría, de hipótesis, de conocimientos, yo, que ya ves, soy simple y sencillo para estas cuestiones, yo te formularía una pregunta como haciéndome eco de la teleaudiencia. ¿Existe o no el feminicidio? Legalmente sí existe, porque aquí lo tenemos, y está basado en un hecho real, en un hecho evidente, en un hecho indiscutible. Y desde luego, legalmente hablando, es una figura autónoma. Entonces, si existe, sí existe. ¿Por qué no castigarlo, claro, no hacerlo en forma, no hacerlo extensivo, mejorar lo que hay, y no, que yo difiero de la opinión de la doctora Zanoli, la antes dijo, de que eso desapareciera y quedara solo como homicidio? Seguramente tú tendrás también hay una opinión. Sí, yo quisiera hablar al respecto en este sentido. Cuando hablamos del feminicidio, a propósito de si existe o no existe, y si pensamos en la punibilidad en un momento dado, en cuál ha sido la eficacia que ha tenido nuestro sistema, y de ahí justamente el hecho de haber incorporado este nuevo tipo penal, la realidad es terrible, es patética, porque la tragedia no solo está en el número de las muertes, sino también en el número de toda la impunidad. Tan solo entre 2001 y 2010 se nos dice extraoficialmente que son 15,000 las mujeres muertas en México. De estas, obviamente, un 40-45% radicadas en Chihuahua. Quisiera yo preguntar, tan solo de ese periodo, ¿cuántas personas culpables o responsables fueron realmente a la cárcel? Entonces, ahí el porcentaje es ínfimo. Es decir, el mayor problema no tanto es si está bien o no el tipo, sino la impunidad a la que se enfrenta la sociedad, las familias de todas estas mujeres que han caído víctimas del delito. Entonces, el punto sería,
aparte de perfeccionar este tipo, o bien no, sino mantenerlo en el homicidio, no importa en un momento dado la salida jurídica, importa la salida efectiva y que se logre la justicia, porque de nada sirve que al final de cuentas, por bueno que esté el tipo, sigamos en impunidad. Y esto es algo que verdaderamente debe de servir de un llamado a la sociedad. La sociedad tiene, como decía el doctor Carranca, que perfeccionar las cárceles, hacerlas verdaderamente humanitarias, lo cual es una utopía, pero no podemos dejar de luchar por ello. Y repensar, replantear este tipo, porque ahorita, como señalan, existe, pero si uno lo empieza a analizar, es un galimatías, no hay ni por dónde, porque finalmente en él se subsumen otros delitos. Entonces realmente al juez, lejos de ayudarle en su tarea, se le están complicando. Por eso es que también hay mayores evasiones del tipo, y quisiera yo preguntar cuál es el número de individuos que han sido ya sentenciados por el tipo, por el crimen de feminicidio. Y yo estoy segura que el número es mínimo. Bueno, la respuesta está en lo mismo que tú has dicho. No se les consigna. ¿Por qué? Porque está defectuosamente hecho, porque tiene tantas razones hechas por legisladores y penalistas que hacen nugatorio el delito. Pero lo que es definitivo, lo que es evidente y que nos golpea es esta realidad. Ya dijo la doctora Zanoli, 15,000, miles, estamos hablando siempre de miles. Ahora, aquí hay una respuesta categórica al tema, a la pregunta que señalamos desde la semana anterior en el programa. Como cuestionamiento, ¿hay equidad de género jurídico en el feminicidio? No. La respuesta es categórica, no hay, a pesar de que exista, porque no hay igualdad. No se trata igual la muerte de una mujer que la muerte de un hombre. Y evidentemente, como decía nuestro Carranca, tampoco la muerte de un niño, de una niña, de una persona de la tercera edad, aunque haya muchos, en este momento de esta sociedad, ese no es el problema fundamental, aunque los juristas lo hayan dejado de lado. Pero la ley es injusta, la ley no es de igualdad para tratar la muerte de una mujer que la muerte de un hombre. ¿Por qué no se pone, maestro Carranca, hablando del homicidio, por qué no se ponen ahí todas las características que pusieron al de la mujer? Claro. Que si lo mató, que si lo expuso, si lo violó la señora, si le hizo, si le tornó. No, porque ese es el hombre. Y los hombres hacemos las leyes y le ponemos el pie, el cuello a las mujeres. Y aquí estamos viéndolo otra vez. Sí. Este feminicidio, nuevamente, mal hecho, en estos todos los códigos, etcétera, porque la simpleza sería, comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer, punto. Sí. Y ahí ya todo lo que dijo el maestro Carranca, la fracción quinta del 52, que el juez diga acá, que torne, nada más que mataste a una mujer, eso es feminicidio. Sí, te entiendo. Muchas gracias, mi querido maestro. No, si quieres un último mensaje. No, las gracias. Tenemos todavía 2 o 3 minutos para que Betty también se despida, porque realmente, porque ellos nos ven, este programa es una realidad. Sí, claro. No, pues yo expreso mi pensamiento en el sentido de que lo que llamamos feminicidio es una realidad lacerante y dramática. 2, el feminicidio, nos guste o no, teóricamente lo cuestionemos o no, es un tipo independiente del homicidio. Está así en la ley. No soy partidario de eso, pero está, hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué pasaría si no existiera este tipo tan deficiente? Pues pasaría que se deberían de aplicar los principios rectores del homicidio y el artículo 52, en lo que hace un momento comenté, y ahí el juez tendría todas las facultades, las tiene, para calificar. Se trata de una mujer con tales características, débil por ejemplo, etcétera, maltratada, vejada, y el juez tendría un amplio espacio para que no prevalezca la impunidad, porque en última instancia creo que los tres estamos de acuerdo en que lo que no se puede permitir o no se debe permitir. La doctora hablaba se preguntaba cuántos han sido castigados. Me hago cargo de su inquietud. En lo que estamos de acuerdo los tres seguramente es en que esto no debe de permanecer impune, porque tiene que haber una sanción, tiene que haber una reacción del Estado frente a un crimen tan espantoso y tan terrible para nuestra sociedad.
Gracias, maestro. Estoy de acuerdo. Un minuto, Betty, para decir un saludo o algo a las personas. Gracias. Yo solo quisiera señalar que ha sido un triunfo de la mujer mexicana el hecho de que hoy en día exista este tipo en la ley. Porque las circunstancias de extrema inseguridad, de extrema violencia por las que estamos atravesando desde hace ya más de una década, ameritan medidas urgentes. Y en este caso, excepcionalmente, el feminicidio tiene que ser esta voz de advertencia para la sociedad, hombre o mujer, de que la mujer en particular ha sido uno de los sectores más vulnerables y que debe de ser tutelado, protegido. Y si para esto requerimos del feminicidio, adelante. Solo que hay que pulirlo, porque si no, vamos a dejar todavía en una mayor desprotección a la mujer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, maestro, gracias por tu presencia, tu tiempo, doctora. Doctor. A ustedes que nos honran recibiéndonos en su casa, viéndonos en su televisión, les damos las gracias. Les recordamos que este programa se difunde a nivel nacional e internacional, que tenemos una audiencia de 10 millones de televidentes, que ustedes pueden vernos en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, las repetidoras locales de la televisión en todas y cada una de las ciudades de la República Mexicana, y en internet a nivel internacional en www.scjn.gov.mx, las iniciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos pueden ver los lunes de 9 a 10 de la mañana, ese mismo día de las 20 a las 21 horas, o el sábado de 7 a 8 de la mañana, y en el periódico El Sol de México, donde yo tengo el privilegio de escribir una columna que se llama Derecho Familiar, ya con más de 30 años de hacerlo permanentemente, gracias a la generosidad de Mario Vázquez Raña y la señora Pilar Ferreira, que siempre tienen esta inquietud de que los medios de comunicación, sobre todo el que ellos manejan, esté en favor y dedique este espacio a la familia, a la protección de los valores de esta. Por hoy les agradezco habernos escuchado. Escríbanos, llámeme al teléfono que sale en la pantalla, al correo que ahí se menciona, díganos a quienes quieren ver en ese programa, porque siempre estamos al pendiente, pretendemos que sea de vanguardia y sobre todo que haya opiniones jurídicas, doctas, inteligentes, que puedan en un momento dado darle a usted algo que lo enriquezca por dedicar este tiempo a ver la televisión en el canal judicial. Muchas gracias, gracias a ustedes, maestros, y espero que nos veamos en el próximo programa de Derecho Familiar.